Buenos días, hermanos. Hay una ilustración en el devocional, el pan diario, que dice así: un grupo de botánicos realizó una expedición a un lugar difícil de alcanzar en los Alpes, en Suiza, en busca de nuevas variedades de flores. Un día, mientras un científico miraba a través de sus binoculares, vio una especie hermosa y rara creciendo en el fondo de un profundo barranco. Para alcanzarla, alguien debería ser bajado a ese barranco. Al darse cuenta de que un joven que vivía ahí estaba cerca, el hombre le preguntó si los ayudaría a conseguir la flor. Le dijeron al niño que le amarrarían una cuerda alrededor de la cintura y que los hombres lo bajarían al piso del cañón. Emocionado, pero aprensivo sobre la aventura, el joven miró pensativamente en el cañón. Espera, dijo, ahorita regreso. Y se fue corriendo. Cuando regresó, estaba acompañado por un hombre mayor. Acercándose al botánico principal, el niño dijo: yo pasaré por el barranco y agarraré la flor, pero este hombre debe sostener la cuerda. Él es mi papá. Hoy seguimos viendo las bases doctrinales de la Iglesia Bíblica Buen Pastor. Empezamos en los mediados de abril con los temas de las Sagradas Escrituras o la Biblia, Dios, la persona y obra de Cristo, la persona y obra del Espíritu Santo, el ministerio y los dones espirituales, la depravación del hombre, la salvación, y la semana pasada, ¿qué fue? El señorío de Cristo. Y hace 2 semanas estudiamos la salvación. El Evangelio es la herramienta para obtener la salvación. Y como repaso, el Evangelio es malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias es que todos somos pecadores y por el pecado no vamos a entrar en el cielo. También la mala noticia es que no podemos entrar al cielo por hacer buenas cosas, como venir a la iglesia cada semana, ser bautizado, dar caridades y tratar bien a todos. Nada de esto garantiza nuestra entrada al cielo. Junto con las malas noticias, tenemos el Evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Las buenas noticias son que Cristo murió en la cruz, en nuestro lugar, y pagó el precio de nuestro pecado. O sea, una eternidad en el infierno. Pagó por eso y nos dio gratuitamente la oportunidad de entrar al cielo. Salvación, entonces, significa la liberación del castigo del pecado. Nuestro deseo como liderazgo es que cada uno de ustedes pueda compartir el Evangelio con cualquier persona con quien tenga oportunidad y que no tiene a Cristo en su vida, para que obtengan la vida eterna, o sea, la salvación. El tema de hoy que vamos a ver es la eterna seguridad del creyente. Hoy muchos cristianos que por algún pecado o muchos pecados que han cometido creen que pueden perder la salvación. Entonces hoy vamos a ver en las Escrituras la respuesta del debate que empezó hace alrededor de 450 años. ¿Y cuál es el debate? ¿Puede un cristiano perder su salvación? ¿Ustedes qué piensan? ¿No? Ok. Pues leo lo que dice nuestra doctrina. Creemos
que el verdadero creyente en Cristo es salvo del infierno para siempre, guardando por el poder de Dios y que nunca podrá perder la salvación. Sin embargo, el creyente retiene todavía la naturaleza vieja, que solamente puede ser vencida sujetándose al control del Espíritu Santo en la vida cristiana. La palabra de Dios claramente prohíbe el uso de la libertad cristiana para dar ocasión a la carne. Lo que enseñamos aquí es definitivamente no. Una persona que pone su fe en Jesucristo verdaderamente no puede perder la salvación. Está segura en Cristo. Tal vez regresa al mundo, pero sabemos de la palabra de Dios. Si una persona verdaderamente, de corazón, por la fe, cree en Jesucristo como su único Salvador, entonces es salvo. Y pase lo que pase, sigue salva hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Entonces, antes de que podamos entender la seguridad de la salvación, vamos a hacer un repaso que la Biblia dice acerca de la salvación. Y vamos a orar para poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana. Pedimos, Señor, por nuestra hermana Pris y Carmen, que van rumbo a México, que falleció su tía, su hermana de Carmen. Pedimos, Señor, por ellas en su camino. Y por la familia, Señor, que pueden tener sus corazones abiertos a escuchar las buenas nuevas. Ahora, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, de ver de la eterna seguridad de la salvación, que podamos entenderlo, Señor. Y gracias por lo que tú vas a enseñarnos hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Los versículos 4 al 6. Tito 3, de 4 a 6. Tito 3, después de Timoteo. Versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La primera cosa que notamos en estos versículos es que nosotros no hacemos nada en cuanto a la salvación. Yo creo que hemos estudiado esto. Todo es de Dios, por la bondad de amor de Dios, el amor de Dios y su misericordia. Y dice que el Espíritu Santo nos da un lavamiento, una regeneración. Según los versículos que acabamos de ver, hay algunos cambios que pasan en uno que pone su fe en Jesucristo. Vemos primero que es lavado de sus pecados. Aquí lavamiento no se refiere al bautismo en agua, porque esto es algo que un creyente hace por obediencia después de creer en Jesús. Sino lavamiento se refiere a un baño total espiritualmente, donde sales rechinando de limpio, de los pies hasta la cabeza. Cuando uno pone su fe en Jesucristo, está regenerado.
y renovado por el Espíritu Santo y sale rechinando de limpio de pecado, y es una persona nueva. Y al ser regenerada y renovada la persona al momento de poner su fe en Jesucristo, otro cambio es que se convierte en una persona nueva. Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. Si alguien puede leer, por favor. Segunda de Corintios. Lo que vemos aquí es que Dios, el Espíritu Santo, Jesús están involucrados en la obra de la salvación. Nuestra parte, nada. Uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La salvación es la obra de Dios. Y hay tres aspectos de la obra de Dios en la salvación. Dios es el que nos trae a Jesús. Dios abre nuestro entendimiento para que entendamos el mensaje de la salvación. Y la fe para creer en Jesús es un regalo de Dios. Entonces empezamos, Dios nos trae a Jesús. Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, 10, 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie busque a Dios. Pero, Juan 6, 44. Entonces el deseo de buscar a Dios no sale de cualquier persona. 6:44. Juan 6:44. ¿Alguien puede leer, por favor? Ninguno puede venir a mí si al Padre que me envió no le trajere. Dios es aquel que nos trae a Cristo. En el mismo capítulo, versículo 65, Juan 6, 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. ¿Nos quedó claro? Que no vamos a buscar a Dios y Él nos trae a los pies de Jesús. Y hemos dicho varias veces en este año que tú no tenías nada que ver con tu decisión de poner tu fe en Jesucristo. Fue la iniciativa de Dios. Primero de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No podemos decir, yo decidí poner mi fe en Jesucristo. Que ninguna puede llegar a Cristo por su propia cuenta, sino es traída por Dios. ¿Y puedes recordar hoy cómo fue que llegaste a Cristo? Dios siempre presenta oportunidades de conocerlo. ¿Qué usó en tu vida para acercarte a Él? Tal vez una enfermedad, un amigo o familiar que te insistió y te insistió hasta que finalmente lo escuchaste. A lo mejor pensaste que le estabas haciendo un favor a esa persona. Otra vez al inicio solo
lo hiciste para que te dejara en paz. Pero Dios usó a esa persona o circunstancia para ver que vieras tu necesidad de Dios. Tal vez ahora mismo Dios está buscándote y tú te haces el desentendido. Lo segundo, Dios abre nuestro entendimiento para que comprendamos el mensaje de la salvación. Vamos a buscar Hechos 14. Hechos 14, versículo 27. Hechos 14, 27. Si alguien puede leer, por favor. Habiendo llegado, reunió a la iglesia los creyentes en cuál grandes cosas había hecho Dios con ellos y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién abrió la puerta de la fe a los gentiles? Dios. Y cuando Pablo llegó a Filipos, por primera vez salió fuera de la puerta de la ciudad junto a un río y empezó a compartir las buenas nuevas con una mujer que se llamaba Lidia. Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pues ya ven, ¿qué parte tenemos en la salvación? ¿Qué parte? ¿Nosotros? Nada. Cero. Es de Dios. Él nos trae Jesús. Él abre nuestros corazones para que podamos entender el mensaje de la salvación. Entonces, tercero, la fe para creer en Jesús es un regalo de Dios. ¿Te das cuenta que la fe es un regalo de Dios? No es una decisión que tomamos. Si Dios no hubiera abierto la puerta de la fe a los gentiles, no hubieran sido salvos. Si no hubieran abierto el corazón de Lidia, no hubiera sido salvo. Y tú y yo, si Dios no nos hubiera traído a Jesús, no hubiera abierto nuestros corazones para creer en Cristo como nuestro Salvador, no hubiéramos sido salvos tampoco. Pero no debemos pensar que es algo especial que Dios hizo por nosotros y no por otros. Romanos 12. Pablo escribió, Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Dijo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto que sí, con el que debe tener, sino que piense de sí, con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No tenga más alto concepto de sí que debe tener. ¿Qué es nuestra actitud? ¿Qué debe ser nuestra actitud por ser salvo? Gratitud, ¿no? A Dios. ¿Por qué nos escogió? Por su misericordia, por su amor por nosotros. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es ¿qué? Concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El énfasis del versículo es que es concedido, un regalo a los creyentes en Filipos a padecer por la causa de Cristo.
pero menciona también que es concedido un regalo a los creyentes de creer en Cristo. ¿Ustedes piensan así? ¿Que es un regalo de padecer, sufrir? Es lo que la Biblia dice. ¿Y tú tienes ese regalo de la salvación? ¿Que has escuchado el Evangelio? ¿Y has orado para pedir perdón por tus pecados? Con todo esto de la salvación en mente, podemos ver en qué consiste la enseñanza de la seguridad de la salvación. Significa mucho más de lo que mucha gente se imagina. La seguridad de la salvación significa que es absolutamente imposible que una persona que verdaderamente pone su fe en Jesucristo como su Salvador personal pueda regresar al estado en que era antes. Un pecador muerto en sus pecados y delitos. Pues la Biblia dice en Romanos 11, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces no significa que puedes alejarte de Cristo después de haber creído en Él y luego abandonar la fe completamente, vivir como el diablo y en tu mente pensar así, pues la Biblia dice que Dios perdona todos mis pecados, entonces puedo hacer lo que me dé la gana y de todos modos voy al cielo. Si hay una persona que dice así, tengo que dudar de su salvación. ¿Verdad? Que Dios perdona todos nuestros pecados. Pero vamos a buscar Romanos 6. Romanos 6, los primeros 2 versículos. Romanos 6, 1 y 2. ¿Alguien puede leer, por favor? Después diremos y perseveremos en el pecado, para que la desgracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Seguimos pecando porque podemos pedir perdón? Pablo dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Somos una nueva criatura en Cristo. Si luchamos con la vieja, la naturaleza vieja, pecaminosa, pero no podemos seguir en el pecado. Es un estilo de vida de pecado. Sabemos que caemos, pero no podemos vivir como vivíamos antes de no conocer a Cristo. Si hay gente que parece ser cristiana por un tiempo, pero abandona a Cristo completamente y cesa de creer, rechaza la verdad de la Escritura, puedes estar seguro que la fe de esta persona no era auténtica desde el principio. En la Biblia tenemos un ejemplo estelar. ¿Quién piensan? Un discípulo de Cristo, Judas Iscariote. Parecía ser un creyente. Estuvo con Jesús durante todo el tiempo del ministerio de este. Pero al final se alejó de Jesús. Entonces, ¿fue salvo durante ese tiempo? No. Jesús conocía su corazón desde el principio, que no era cristiano verdadero. Porque los cristianos verdaderos no se alejan de Cristo. Primera de Pedro 1, 5. Primera de Pedro 1, 5. Primera de Pedro 1, 5.
Si alguien puede leer. Ok. Es una versión diferente. Ujú. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ujú. Y como dije, obviamente los cristianos seguimos pecando. Vemos en la Biblia que los creyentes eran capaces de hacer algunos de los pecados más graves y espantosos. Por ejemplo, el rey David. La Biblia dice, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cometió qué? Adulterio, asesino. Y intentó encubrir su pecado. Lot vivió una vida mundana y de rebelión. Sus hijas le emborracharon y tuvieron relaciones sexuales con él. Y él ofreció a sus 2 hijas vírgenes a homosexuales en Sodoma. ¿En qué estaría pensando en este momento? Parece que tanto alboroto lo cegó y estaba tomando pésimas decisiones. Sin embargo, segunda de Pedro 2, 7, 8. Segunda de Pedro 2. Versículo 7. Y libró él, ¿qué dice? Justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 2 veces de esos versículos Pedro dice que era un hombre justo. Y una vez menciona su alma justa. David, en su rebelión peor, nunca perdió su fe. Pidió piedad de Dios en Salmos 51. Salmos 51. Versículos 1 y 2. Entonces él se arrepintió, pidió perdón. Limpia de mí mi pecado. Lot ni David abandonaron la fe. ¿Se acuerdan cuando Satanás estaba a punto de zarandear a Pedro? Lucas 22 habla de esto. Jesús le dijo a Pedro que había rogado por él, que su fe no faltara. Su audacia y su valor le fallaron. Su fuerza de voluntad le falló. Y pecó en una manera grave. Negó al mismo Cristo, al Hijo de Dios. Sin embargo, Pedro nunca se alejó del amor para con Cristo. Su fe no le falló. Es lo que Cristo oró. Entonces, a la luz de lo que hagamos ver en cuanto a la seguridad de la salvación, podemos decir lo que no significa. Si una persona levanta la mano durante una invitación para recibir a Cristo, ora en un estudio para recibir a Cristo, no significa que esta persona tiene la seguridad de la salvación si su fe en Cristo no fue verdadera.
También una persona puede profesar ser cristiano, bautizarse, empezar a congregarse en una iglesia que tiene buena doctrina y empieza a involucrarse en la obra del Señor. Tampoco significa que esa persona tiene la seguridad de la salvación, a menos que haya puesto su fe verdaderamente en Cristo y confía totalmente en lo que hizo Jesús en la cruz por él. Vamos a ver Mateo 7. Hemos visto estos versículos. Mateo 7. a 23. Mateo 7, 21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Sin duda las personas que Cristo mencionó en este pasaje estaban muy activas en la obra cristiana. Predicaron, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros. Y las personas que estaban observando todo esto hubieran pensado, qué buenos seguidores de Cristo, ¿no? Pero aunque profesaron con sus labios, Señor, Señor, y lograron muchas cosas maravillosas en el nombre de Jesús, se encontraron en la misma categoría con los que nunca creyeron en Jesucristo. Pero cuando imploran a Cristo aludiendo a muchas actividades cristianas y su buen testimonio, Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son palabras fuertes, ¿verdad? Aquí hay algo interesante. Jesús no dijo, una vez te conocí, pero ya no, sino nunca os conocí. Pero vamos a ver algunos versículos que muchos hemos memorizado en los estudios que tenemos de Nueva Vida en Cristo. Se encuentran en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 27 a 29. Juan 10, donde sacamos el nombre de esta iglesia, el buen pastor. Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De los suyos Jesús dice, yo los conozco. En contraste con lo que vimos anteriormente, nunca los conocí. Ellos pueden mostrar sus buenas obras, sus logros, todo su trabajo. Pero en el día de juicio, los que nunca pusieron su fe en Jesucristo, verdaderamente, va a decir, nunca os conocí. La seguridad de las ovejas de prado de Jesús está confirmada en varias maneras. Primero por la definición, versículo 28, que tenemos vida eterna. Vida eterna no puede ser algo que a veces tiene, a veces no. Es eterno. Los que ponen su fe en Jesucristo tienen vida para la eternidad, punto. Desde el momento
que ponemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos vida eterna. Segundo, versículo 28 dice que yo les doy vida eterna. Yo les doy. Salvación es un regalo, no es nada que podemos ganar. Efesios 2, 8, 9. Es uno que muchos han memorizado también. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos en medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo dice que la salvación no es por obras. Y todos sabemos esto. Entonces, si no somos salvos por nuestras buenas obras, ¿cómo podemos perder nuestra salvación por nuestras malas obras? ¿Me explico? Y tercero, el más importante, es que Jesús nos dio esta promesa que sus ovejas no perecerán jamás, que nadie las arrebatará de su mano. Como vimos en el principio, el niño estaba seguro porque su papá no iba a soltar la cuerda. También nosotros podemos estar seguros que Dios, que es mayor que todos, nos sostiene seguros y no nos va a soltar por cualquier circunstancia. Entonces, son tres promesas de Cristo que no pueden ser rotas. Es algo seguro, nuestra salvación es segura. Y es importante tener en mente que Jesús está hablando en esos versículos a sus ovejas, de cristianos verdaderos, y no personas que solo profesan ser cristianos, como vimos en Mateo 7. Y vamos a poner un ejemplo más. No sé cuántas veces he escuchado y la verdad me había preguntado acerca de una situación hipotética así. Supongamos que una persona llega a la iglesia, acepta a Cristo como su Salvador personal y por muchos años sirve en la iglesia. Tal vez un maestro o maestra de la escuela dominical, tal vez un diácono o anciano, tal vez un pastor. Pero después de algunos años de vivir una vida cristiana evidentemente constante, le da la espalda a todo. Y regresa a los caminos del mundo y totalmente rechaza la cristiandad. Y ahora niega todo del evangelio que una vez profesaba. No significa que la persona es salva. Puede tener el conocimiento de Jesucristo y son su obra en la cruz, pero puede ser que nunca verdaderamente puso su fe en él. No significa que perdió la salvación. Según lo que hemos visto, nunca fue un cristiano verdadero, en primer lugar. Tal vez sí es cristiano, pero Dios tiene que tratar con esa persona y quebrantarla y restaurarla. Solo Dios sabe esto. Pues hemos visto, una persona puede hacer muchas cosas que le hacen parecer cristiano, pero el día en que tendrá que estar cara a cara con Jesús para entrar en el cielo, cuando Él descubriría los secretos de los corazones, le van a decir, nunca te conocí. Y solo Dios conoce los corazones, y solo Él sabe quiénes verdaderamente han sido sinceros a poner su fe en Cristo. Nosotros no podemos ni debemos juzgar por nuestra propia cuenta quién es oveja y quién no. Pues la seguridad de la salvación es para sus ovejas solamente. Los cristianos verdaderos que escuchan la voz de Jesús y le siguen. Jesús solamente prometió la seguridad de la salvación a sus ovejas y nadie más. Y para terminar, vamos a ver un versículo más, Filipenses 1. Filipenses capítulo 1.
Los versículos 3 a 6. Filipenses 1, de 3 a 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El autor de Filipenses es Pablo, y como vemos en Hechos 16, Pablo compartió el mensaje de la salvación con Lidia. Y Dios abrió su corazón, y ella fue la primera creyente en la iglesia de Filipos, en que fue fundada unos 10 años antes de que Pablo fuera encarcelado. Ahora Pablo se encontraba en una prisión en Roma, aproximadamente 1,300 kilómetros de ellos. Pero recordando la comunión que los congregantes de la iglesia en Filipos han tenido con él desde que pusieron su fe en Jesucristo, Pablo oraba por ellos con mucho gozo. En versículo 6, Pablo dice que está persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? Perfeccionará hasta el día de Cristo. La buena obra que se refiere a la salvación. Vimos hace rato que salvación no es por obras, es obra de Dios. Y la salvación es solo el principio de nuestra vida en Cristo. La obra de Dios para cada creyente después de la salvación es que seamos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vemos esto en Romanos 8:29. Entonces Pablo dice que él está convencido de que Dios va a perfeccionar, o podemos decir terminar, su obra de hacerlos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo en el día que Cristo venga para que llevara a su iglesia. Y vea a Jesucristo cara a cara. ¿Están esperando ese día? 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a ver a Jesús en las nubes, cara a cara, y vamos a estar con Él para la eternidad. Y Filipenses 1:6 tiene 3 promesas para nosotros como creyentes. Vimos, estando persuadido de esto, que ya que comenzó vosotros la buena obra. Dios empezó la buena obra en ti, la salvación, y la salvación es por fe un regalo de Dios. Dios empieza la obra. Él abre nuestros corazones para creer en Jesucristo. Fe es un regalo de Dios y no es una decisión que tomamos. No llegaríamos a Cristo por nuestra propia cuenta. ¿Cuál es la siguiente frase? La perfeccionará. Dios todavía está trabajando en ti para hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo. No va a parar de trabajar en ti. Tal vez como Pedro y David vamos a tener nuestros tiempos de rebelión. Pero si verdaderamente pusimos nuestra fe en Jesús, Dios va a seguir trabajando en nosotros hasta que Cristo venga. Es una promesa. Y la última parte del versículo dice: hasta el día de Jesucristo. Dios terminará la obra que Él comenzó en ti. El día de Jesucristo regresa para su iglesia. Vamos a ser semejantes a Cristo cuando lo veamos en las nubes un día. Amén. Y la invitación que tengo para ti, pues que reflexiones. Si nunca has puesto tu fe en Jesucristo, nunca has creído en Él para salvación, esta es tu oportunidad. Hoy puedes ser salvo y estar seguro de que cuando mueras, Dios te dará libre entrada al cielo. Si tu hermano ya eres salvo, pero todavía dudas
de tu salvación. Piensa en las promesas de Dios y dale gracias porque su palabra dice, es fiel. Mis ovejas oyen mi voz, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Y ahora tal vez dices, pues yo pensé que por causa de mi pecado ya Dios me desechó. O no creo que me pueda perdonar por esto lo que hice. Que es muy grave, no tengo remedio. Tal vez hasta has pensado a renunciar al cristianismo. Ese no es el camino, hermano. Dios nos dice en su palabra que necesitamos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿por qué no vienes hoy y confiesas a Dios ese pecado y recibes la limpieza que Dios te ofrece por medio de Jesucristo? Confiarás en tu Padre Celestial. Él nunca va a soltar la cuerda. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tenemos la seguridad de la salvación. Cualquier persona que pone su fe en ti, Señor, es segura. No puede perder la salvación. Irrevocables son tus obras en nosotros. Gracias, Señor, por lo que pudimos estudiar hoy. Gracias, Señor, que tú nos sostienes, Señor. Tú tienes la cuerda, nunca nos suelta. Y quiero dar la oportunidad, si una persona aquí que nunca ha aceptado a Cristo, te he explicado por la palabra de Dios cómo una persona puede tener la vida eterna. Tal vez no lo tienes. Pues estás trabajando aquí en la iglesia, sirviendo al Señor, pero nunca fue verdadero tu decisión. Pues nada más estás aquí y no tienes la vida eterna. Quiero darles la oportunidad. Quiero orar por ti. Pues si nunca has aceptado a Cristo, o piensas que por tu pecado que puedes perder la salvación, que puedes levantar la mano y podemos orar. Que Dios puede darte la vida eterna y perdonarte de tus pecados. ¿Alguien? Señor, gracias otra vez por este tiempo de aprender tu palabra. Gracias por cada persona que está aquí. Pedimos, Señor, que sirvamos con corazones sinceros y que fue verdaderamente una decisión que tomamos de poner nuestra fe en ti. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y Dios los bendiga.